Gracias, presidenta. Estamos hoy aquí para plantear un tema medioambiental muy importante, que se trata de la supervivencia del delta del Ebro. En concreto, se trata de la necesidad de gestionar, transferir y aportar un mayor volumen de sedimentos del río Ebro hacia la desembocadura y la llanura deltaica. Sedimentos que quedan retenidos en gran medida en los embalses y en los pantanos, hecho que comporta una afección medioambiental negativa para el delta. Es preocupante constatar, ya sea que en el Proyecto General de Estrategia Nacional del Río Ebro, como en el mismo Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro, no está prevista ninguna actuación para la aportación de sedimentos al delta del Ebro. Mientras tanto, diferentes estudios científicos nos advierten que durante este siglo el 45% de la superficie del delta puede quedar por debajo del nivel del mar. Y si no ponemos remedio, ya que el delta se hunde entre 1 y 5 milímetros anuales. Esta situación viene provocada por el hundimiento natural de la llanura deltaica, fenómeno conocido como subsidencia, que se agrava con la retención de los sedimentos en los embalses del curso medio del río. También viene provocada por el crecimiento imparable del nivel del mar debido y derivado del cambio climático, que entre 3 y 4 milímetros anuales. Cabe apuntar que la construcción de los embalses en la cuenca del Ebro a mediados del siglo XX y su gestión hidroeléctrica ha comportado una reducción drástica de la aportación de sedimentos al delta. Sirva como ejemplo el hecho que hoy en día llegan a la desembocadura del río unas 100.000 toneladas anuales de sedimentos, cantidad insignificante si la comparamos con los 20 millones de toneladas de sedimentos que llegarán antes de la construcción de los pantanos. Se calcula que el embalse de Ribarroja de Ebro recibe cada año 2 millones de toneladas de sedimentos. Estas toneladas, además de acumularse ya con las existentes, reducen progresivamente la capacidad del almacenamiento del agua que tiene el embalse. Queda claro que la pérdida de elevación del delta y su regresión por medio que hacen necesario implementar actuaciones que faciliten una mayor aportación de sedimentos a la llanura deltaica, para así frenar la subsidencia y detener el retroceso. La regresión sufre la línea costera. Los científicos nos advierten que si durante este siglo no se hace una aportación mayor de sedimentos, será inevitable la inundación del agua marina, de los espacios urbanos del hemidelta izquierdo y también la inundación de muchos espacios de gran valor medioambiental, como por ejemplo la isla de Buda. Esta salinización excesiva de las tierras deltaicas dificulta sus actividades agrícolas, especialmente en el cultivo del arroz. Durante los últimos años, desde diversos ámbitos, se han propuesto recuperar parte de los sedimentos retenidos en los embalses en el curso medio y final del río Ebro. Los estudios científicos realizados por la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto de Investigación, el IRTA, demuestran que con una aportación o transferencia mínima anual de toneladas de sedimentos se podría afrontar la amenaza combinada de la reserva de la subsidencia y el crecimiento del nivel del mar. Una manera de recuperar parte de estos sedimentos sería abriendo de manera regular las compuertas del fondo o desguaces de los embalses, para así facilitar el transporte hacia la desembocadura. Lamentablemente, y según algunos estudios, los embalses de Mequinenza y Ribarroja hasta la fecha de hoy nunca se han abierto sus compuertas de fondo. Otro método para recuperar los sedimentos retenidos en los embalses como Ribarroja sería mediante la implementación de actuaciones técnicas que se han demostrado viables en otros países. Una medida que cuenta con propuestas técnicas elaboradas con un amplio consenso social y científico y que está a la espera de poder ser puesta en práctica mediante una prueba piloto que les permitiría derivar y transferir de manera controlada los sedimentos acumulados hacia la desembocadura del delta del Ebro. La supervivencia de la futura del delta del Ebro pasa por la mayor aportación de sedimentos. Sin sedimentos no hay delta de Ebro. Por eso, desde Esquerra Republicana pedimos actuaciones urgentes y efectivas en la gestión
y aportación de sedimentos para así poder detener la regresión que sufre la costa del delta del Ebro, el hundimiento y la subsidencia de la llanura deltaica. Y la amenaza de la inundación marina de las zonas del delta provocará para el aumento del nivel del mar. Pedimos, en concreto, que se redacte y apruebe durante el año 2017 un plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro, que se dote de partida económica un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja hasta la desembocadura del delta del Ebro para implementar durante el año 2017.